Damos continuación a nuestro espacio de ponencias, temas muy interesantes de ciencia y tecnología. En esta ocasión nos acompaña la doctora Serpa, Claudia Serpa. Ella es ingeniero físico, magíster en ciencias físicas, doctora en ingeniería eléctrica. Su ponencia tiene por nombre Hipercon, Sistema de Supervisión Digital para la Detección de Hongos de Maíz basado en tecnología 4.0. Sea bienvenida, doctora Claudia, a este congreso. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, en esta oportunidad les traigo un proyecto que hemos desarrollado aquí en Córdoba y para Córdoba. Es un proyecto titulado Hipercorn, que es básicamente un sistema que desarrollamos aquí para la supervisión y detección temprana de hongos en maíz, específicamente. En esta etapa del proyecto hemos logrado detectar remotamente un hongo en maíz utilizando lo que es la tecnología 4.0 en el agro. ¿Qué es la tecnología 4.0 en el agro? Es básicamente dispositivos y tecnologías de sensores remotos montados en drones, sistemas robóticos, sistemas de detección meteorológica, sistemas ópticos que me permiten todos en un conjunto medir el estado de cultivos y del ambiente circundante. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Yo voy a invitar, adelante, voy a invitar a los que están aquí presentes en el Congreso a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí está el código QR. Voy a dar un espacio, un minutico, ¿cierto? Para que lo puedan escanear, me puedan seguir a través de esta página. En esta página hemos divulgado los resultados del proyecto, los beneficios, y es una página de alguna manera un poco educativa para que las personas de cualquier formación puedan conocer el beneficio del uso de la tecnología en el manejo y gestión de cultivos. Y este es uno de los objetivos de Hipercorn. Ya es mirar a ver, o sea, tomamos todas esas tecnologías y las aplicamos a la detección de hongos en maíz. Bien. Vamos entonces a dejar un momento ahí yo estoy aquí en línea esperando. Súper bien. El seguimiento pues de las personas. Bueno, finalmente pues ahorita en la conclusión también les coloco también para que sigan la página. Entonces, ¿qué ha sido el proyecto Hipercorn? El proyecto aún está vigente. Voy a hablarles un poco del contexto. Bien, es este sistema de predicción, ¿cierto? Para la detección de hongos en maíz usando tecnología remota 4.0, y es un proyecto implementado en territorio cordobés con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de una empresa que se llama Vertical E, quien fue pues el operador del proyecto, y el Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento, CRIE de Córdoba. A partir de este proyecto se implementaron tecnologías 4.0, que vamos a hablar cuáles fueron las que se implementaron para realizar mediciones controladas con equipos como estaciones meteorológicas, drones con cámaras especializadas para realizar pues el monitoreo, y sensores ópticos para la detección y predicción del comportamiento de la infestación del hongo, el Mintosporium en maíz. ¿Por qué el Mintosporium? Porque es uno de los hongos de mayor aparición, de mayor incidencia en los cultivos de Córdoba. Logramos entonces realizar un experimento controlado para poder, infectar con este hongo un cultivo pues para realizar las mediciones, y en el momento en que realizamos este procedimiento fue el hongo de mayor expresión.
Hay otros hongos en maíz, ¿cierto? La curvularia, bueno, una gran cantidad, pero escogimos el Emmentosporium primero por la facilidad que tuvimos con el proceso de infestación a través de inoculación de ese cultivo para poder realizar las mediciones controladas y por el impacto económico y toda la severidad que tiene el hongo pues, en la destrucción de los cultivos de maíz aquí en el territorio. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué usamos en el proyecto? Básicamente, usamos primero estaciones meteorológicas para monitorear el clima circundante en el cultivo. Entonces, lo que hicimos fue construir nuestra estación meteorológica y realizar sistemas de visualización remota para poder configurar alarmas que indicaban cuando la temperatura y la humedad superaban ciertos valores ambientales que favorecían la aparición de la enfermedad. Básicamente, cuando tenemos un cultivo de maíz, si la temperatura y humedad superan simultáneamente los 28,5 grados centígrados y el 85% de humedad, estos son un indicativo de que hay que actuar. Entonces, el sistema meteorológico medía al menos esas dos variables, ¿ya? ¿Y para qué? Para poder tener un sistema de alarma que me permitía de alguna manera poder eh, determinar, ¿cierto? Si bajo esas condiciones ambientales me iba o no a aparecer el hongo, o sea, la probabilidad de infección. Entonces, configuramos esta estación meteorológica que hicimos un sistema de elaboración propia con una tecnología de transmisión inalámbrica, ¿cierto? Y pues a través de servidores web, entonces íbamos adquiriendo los datos y visualizando los datos a través de una plataforma de visualización que también elaboramos en el proyecto propia para poder articular estos datos o esta plataforma de medición a los siguientes subsistemas del proyecto. Entonces, esta estación meteorológica nos permitió hacer el seguimiento temporal de lo que era la variación de temperatura y humedad en el cultivo de maíz. Bien, adelante, vamos a la siguiente diapositiva. También en el monitoreo, para poder realizar la detección, usamos drones especializados que hoy en día vienen ganando popularidad para poder realizar la supervisión en el aire de cualquier tipo de cultivos. Estos drones poseen unas cámaras especializadas que son las cámaras multiespectrales, que básicamente son unas cámaras donde el sensor o la cámara, aparte de la foto que toma en el visible, que son fotografías normales como las que ustedes toman con su celular, es capaz también de tomar fotografías en el infrarrojo. Y a través de esas fotografías en el infrarrojo, entonces se pueden realizar computacionalmente, se pueden entonces realizar levantamientos de unas imágenes que se llaman imágenes de índice de vegetación. Y esas imágenes de índice de vegetación permiten visualizar ya a través de la imagen salud, o sea, visualizar el estado de las plantas que muchas veces no son visibles al ojo, o sea, que no son visibles en una fotografía normal. En esas fotografías que se toman en el infrarrojo, entonces sí, uno es capaz de visualizar plantas que están de alguna manera defectuosas. Entonces, vamos a la diapositiva anterior, por favor. A la anterior. No, a la anterior. Exacto. Ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos entonces hicimos el escaneo, ¿cierto? Seguimos el cultivo con el dron y detallamos remotamente plantas en estado vegetativo. Resulta que el maíz, cuando está en estado vegetativo, el tamaño de esas plantas es más o menos de 15 centímetros por 15 centímetros. O sea, tomen una regla, ¿cierto? De esas comerciales que ustedes compran de 30 centímetros, partan por la mitad, es un cuadrito muy pequeño, las plantas en estado vegetativo del maíz son muy pequeñas y la visualización en el aire, pues se puede realizar perfectamente con estos drones volando a distancias de 12 metros y de 20 metros, ¿ya? Entonces, esa visualización
ya de alguna manera a través de estas imágenes, entonces yo puedo detectar en plantas, ya en muy pequeñas, yo puedo detectar cuándo puede o no puede, pues cuándo puede aparecer enfermedades, cuándo pueden aparecer enfermedades con hongos. Bueno, por último, sigamos a la siguiente diapositiva. Usamos también una tecnología novedosa que se está usando hoy en día y es la espectrofotometría agrícola, pues, o espectrofotometría en campo, que básicamente se hizo pues con el equipo que ustedes pueden observar aquí. Ayer estábamos haciendo mediciones que tiene una sonda de una fibra óptica para poder acercarse a las hojas de las plantas o acercarse a las mazorcas para poder entonces detectar lo que son las huellas espectrales o huellas o firmas espectrales, que básicamente es la respuesta a la luz solar que me puede reflejar entonces el hongo en campo. ¿Ya? Esta medida es súper interesante porque a través de esta medida se pueden realizar confirmación pues, de que hay hongo y también se puede discriminar el tipo de hongo que está apareciendo en el cultivo. Entonces, y además de eso, a partir de esta medida, se puede entonces realizar, aparte de la detección de enfermedades en maíz o de hongos en maíz, la detección de otros tipos de enfermedades, tanto en maíz como en otros cultivos. Estamos ensayando aquí en Córdoba el uso de este sistema o espectrofotómetro en campo, que hoy en día pues ya lo venden y es de manera, pues es portátil, es muy pequeño. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, pues el tamaño del equipo es muy pequeño para llevarlo a campo y tiene unos accesorios de tal manera que uno en el campo lo puede manipular muy fácilmente. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aparte de eso, dentro del proyecto, o sea, aparte de el desarrollo pues, de la estación meteorológica propia para el proyecto, el uso de los drones y sistemas de procesamiento pues, de las imágenes que tomaba el dron y también el uso de estos espectrofotómetros para campo, para detección de lo que son esas huellas del hongo, a través de espectrofotometría digital, se realizó una plataforma de procesamiento donde generamos informes agronómicos. Ya estamos diseñando pues los informes agronómicos, estamos realizando visualización de las imágenes, procesamiento y almacenamiento de los datos en la nube, procesamiento que básicamente lo hemos hecho con algoritmos basados en machine learning, en hemos seleccionado unos algoritmos de aprendizaje para poder realizar o detectar automáticamente anomalías, al menos en las imágenes capturadas por el dron. Entonces, a partir después de estos algoritmos de procesamiento de imágenes, estamos en este momento procesando estos datos para obtener métricas que nos permitan de alguna manera poder decir cuánto está infectado, o sea, cuántos kilómetros cuadrados o metros cuadrados se ha infectado pues, en la imagen y cuánto entonces es la posible pérdida que puede causar la presencia del hongo. Entonces estamos enfocados en este momento, el proyecto Hipercon aún está vigente y estamos en fase de procesamiento de datos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿cómo fue la conceptualización del proyecto? Básicamente lo que hicimos primero, o sea, como primera medida fue elaborar un escenario controlado para poder realizar un experimento controlado con este tipo de dispositivos. Entonces, fuimos al campo, ya sembramos 500 metros cuadrados, un cultivo pequeño para poder tener el control, donde teníamos tres tipos de cultivos, un cultivo sano, ya con todos los controles posibles, un cultivo enfermo que básicamente lo tuvimos que inocular controladamente con el hongo y un cultivo que lo llamamos sin control, donde no se aplicó ningún tipo de agroquímico, pero que tampoco se inoculó con el hongo. Ya para poder realizar un monitoreo, ¿cierto? Durante 42 días usando los sensores que ustedes ven ahí, que básicamente son sensores remotos montados en los drones,
ya espectrofotómetro y la estación meteorológica que nos mandaba datos remotamente. Entonces fue ajustado para que todos esos datos fueran entonces a una base de datos en SQL. El procesamiento de datos se está realizando en Python. El procesamiento de imágenes también se está realizando un preprocesamiento en software especializado para poder construir las fotos que necesito después del vuelo de los drones. Usamos también Power BI para la visualización de datos, el Amazon Web Service como servidor, ya, y una plataforma Nextcloud para poder entonces tener interacción en el equipo científico del proyecto. Entonces, todo esto fue montado de alguna manera bajo esta conceptualización que ustedes pueden observar que está segmentada. Ya una parte de experimento, una parte de sensores, una parte de adquisición de datos, una parte de consultas y otra parte de gestión de datos en el equipo, donde básicamente tenemos que, luego de realizar el procesamiento de datos, entonces tenemos sistemas de visualización, tenemos entonces ya todo el soporte pues, de los software y de los códigos desarrollados dentro del proyecto. Adelante. Bien, entonces la medición, como les dije, fue durante 42 días. ¿Por qué durante los primeros 42 días? Porque es donde es crítico, ¿cierto? La aparición del hongo, donde más aparece, donde más impacto puede tener para el resto del tiempo. Básicamente un cultivo de maíz demora 120 días. Ya, pero durante esta primera etapa, que es la etapa vegetativa, es donde más aparecen las enfermedades. Entonces teníamos que, por recomendaciones pues, del ingeniero agrónomo que estaba soportando el proyecto, nos recomendó realizar estas mediciones de temperatura, de humedad y monitoreo con drones y registro con espectrofotómetro durante los 42 días después de la floración del maíz en estos lotes experimentales. Básicamente, hicimos mediciones estos 42 días y está pendiente pues una toma adicional entre el día 80 y 100 para ver entonces cuál es el impacto del hongo. Como les comenté, realizamos un experimento de inoculación del hongo, el mintosporio, en uno de los lotes para poder realizar entonces las mediciones. Adelante. Bien, ¿qué mediciones realizamos? Mediciones donde básicamente lo que ustedes, estas 9 imágenes que observan aquí son los registros que me da el dron y son unas imágenes especializadas en el infrarrojo donde entonces estamos realizando procesamiento computacional y estamos viendo cómo es la expansión del hongo desde la zona inoculada hasta la zona sana. Entonces tenemos varios tipos de imágenes que se llaman pues de esta manera la GNDBI, la NDRE, NDBI, más o menos le voy a contar cómo es cada una. La NDBI me dice qué tan saludable está la planta, la NDRE, el contenido de clorofila, y la GNDBI, entonces qué tan verde está la planta y cómo es la calidad de la actividad fotosintética. Bien, estas imágenes están relacionadas con las bandas en el infrarrojo. Adelante. Bueno, estas fueron algunas de las mediciones. Otras mediciones, esta medición fue hecha con el espectrofotómetro que les comenté, donde básicamente realizamos mediciones sobre plantas sanas y plantas infectadas con el Mintosporium, que es el hongo de interés. Encontramos que en planta sana observan un pico alrededor de los 500, que es muy pronunciado. Una vez entonces íbamos a las plantas infectadas con el hongo, ese pico se aplanaba. Entonces, estamos procesando estos espectros para poder concluir que la figura de mérito para la detección del hongo es de hecho ese pico que ustedes observan ahí. O sea, hay una diferencia entre la planta sana y la planta enferma que es muy visible alrededor más o menos de los 525 nanómetros, que es básicamente una de las componentes o longitudes de onda de la luz que reflejan las hojas pues las hojas del cultivo de maíz, que es donde más se expresa el hongo. Bien, adelante. También pues realizamos seguimientos meteorológicos donde
estábamos siguiendo pues lo que era la temperatura, la humedad, índice UV, esta plataforma o este montaje lo hicimos en Power BI. Y lo hicimos básicamente con nuestras estaciones meteorológicas y también los datos de las estaciones meteorológicas, los datos provistas por las APIs de la NASA también. Entonces realizamos estos prototipos de visualización para de alguna manera facilitar la lectura de datos en nuestro sistema. Adelante. Bien, aquí está nuestro sistema, así tal como se los he mostrado, detecta tempranamente en la etapa vegetativa hongo el mintosporio, ¿ya? Y es adaptable a otros patógenos. Este hongo detectado se puede observar tal como está en la foto que les estoy presentando. Estas son unas fotos recientes. El hongo se manifiesta en la hoja de maíz, se mide en la hoja de maíz, se predice por el estado de las hojas con las imágenes, también con el espectrofotómetro, pues acercando una sonda a las hojas, pero el impacto del hongo es que el impacto del hongo es directamente en el llenado de la mazorca. O sea, la mazorca no se llena. Pudimos ver en estos días que estábamos realizando las mediciones que las mazorcas estaban prácticamente vacías, estaban pues el grano estaba negro. Esta enfermedad se llama también el tizón foliar, ¿ya? Y este hongo no permite que la mazorca se llene. Entonces, el impacto económico de la presencia de este hongo en el departamento es muy agresiva porque prácticamente se pierde todo el cultivo. En, pues este hongo es uno de los de mayor incidencia y de mayor impacto económico. Destruye el 40% del área foliar. O sea, el área foliar es básicamente pues las hojas que están alrededor del maíz, pero no deja que la mazorca se llene. Produce pues ese llenado deficiente que ustedes pueden observar ahí en las fotos. Adelante. Conclusión, aquí está pues para quienes todavía no nos siguen, que nos sigan pues en nuestra página para que puedan ver los resultados del proyecto. En esta etapa todavía hay mucho por hacer, ya porque aparte de hongo, el hongo el mistosporio no es el único en los cultivos de maíz del departamento. El impacto del cambio climático y más en este año, ¿cierto? Es bastante agresivo y mucho más agresivo con los cultivos, por lo tanto, se requiere de sistemas de medición, por lo menos en el área de meteorología, mucho más fina para poder entonces controlar plagas en los cultivos. Ya tenemos muchas cosas por hacer y por aprender en el proyecto, a pesar de que hasta esta etapa hemos apropiado estas herramientas y las hemos adquirido a través de este proyecto, pues el know-how de cómo se puede aplicar para la detección de esta enfermedad en maíz. En conclusión, nuestro sistema y método se ha probado para la detección de hongos en maíz usando esta tecnología, que es la tecnología 4.0 para el agro, que básicamente utiliza drones, sistemas robóticos y sistemas de sensoriamiento remoto para poder monitorear cultivos. Esta investigación ha resuelto la pregunta fundamental de investigación, es que si es posible detectar y predecir hongos usando herramientas Agro 4.0, los resultados han sido satisfactorios e Hipercon se encuentra en etapa de conclusión y procesamiento de datos provenientes de imágenes, espectros y datos meteorológicos. En este proyecto, pues, se busca apoyar a los involucrados en la cadena de valor de maíz. ¿Para qué? Para evitar la reducción de los empleos directos, que son aproximadamente 15.000 empleos directos generados en Córdoba por dicha actividad económica, ya que el cultivo de maíz se constituye en la principal actividad agrícola durante el primer semestre del año, por la siembra de aproximadamente 52.000 hectáreas. El objetivo es maximizar la productividad promedio del cultivo de maíz, pudiendo monitorear en los cultivos con estas herramientas. ¿Para qué? Para poder de alguna manera garantizar o propender porque esa productividad aumente más o menos en 4.5 toneladas por hectárea. Ya si no se monitorea la aparición
o la presencia o la infestación de este tipo de hongos, esa productividad cae, ya que los hongos afectan principalmente el llenado de la mazorca y por lo tanto, pues se disminuye la productividad hasta en un 10,2%, 550 kilogramos por hectárea, aún con control. Si no aparece, es mucho mejor porque puede aumentar la productividad. Entonces, ¿qué pasa si hay mazorcas que no están llenas de manera adecuada o de alguna manera tienen pues el hongo? También aumentan los costos por recolección manual y clasificación, porque entonces ahora hay que clasificar las sanas y las enfermas, entonces es todo un problema para sobre todo el productor. Bien, muchas gracias. Estas son los resultados pues, de este proyecto. Yo los invito nuevamente a seguirnos. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Interesante tema.